Juli, además yo cuando esté jubilada voy a trabajar de esto. Sí. ¿Y qué va a hacer? Sí, sí, ahora me cobro 1.500 pesos la semana que viene. ¿Qué va a hacer? Tengo que atenderle el trabajo. Lo único que puedo hacer es poner una puerta, encerrarme acá adentro, así una corrediza ahí, ¿sí? ¿Entendés? Pero que se abra. ¿Por qué no? Primero porque una corrediza no me nada, segundo que no. Y porque así separamos el escritorio del televisor y pueden atender la gente que entra, todo. Y yo estoy encerrado de este lado, después cuando yo salgo de acá, cuando tengo que salir. ¿Qué quiere que haga? Otra cosa no puedo hacer, a no ser que me vaya a mi pieza. Le voy a decir a Funes, Carlito Funes, que venga a ponerme un wifi en mi pieza. Y ya está. Y me quedo allá en mi pieza con esta mesita chiquita, me la llevo ahí al lado de la ventana y a la mierda. Lo ponga al lado de afuera, que se tiene en tu pieza y en el quincho. Claro. Sí, eso quiero hacer. Sí, voy a hacer eso, porque es la única manera. Ya en mi pieza yo me encierro, no hay ningún ruido, no escucho la calle. Claro, viste, no hay ruido. Sí, no hay ruido, no hay nada. ¿Y dónde está el wifi del Esteban? Ese tenemos que poner en funcionamiento. Le tengo que decir a Carlito que los enchufamos los dos. Mientras el Esteban quede acá en casa. Lo voy a llamar. Le voy a preguntar. Esta tarde mismo le voy a preguntar. Si me cobra más por poner dos aparatitos mientras el Esteban esté acá en casa. Capaz que me cobre dos, ¿eh? No, voy a hablar.
Ay, no, eso le pasa a cualquiera. Está hinchada la pelota. Está hinchada la pelota, no. Está hinchada la pelota. Pero por eso mismo, porque con la mente lo llamás. Vos sabés, porque si vos se te roba un frasquito que todo el mundo lo tiene por ahí arriba, es porque vos lo llamás. Pero vos sabés que yo lo había puesto en el celular. Cuando Aló, Silvia, ¿me escuchas? Aló, Silvia. Yo lo agarro para ir al negocio a las 6, que es el mismo. Llega Julián. Silvia, Silvia, ¿me escuchas? No entren a la visita porque hay todas cosas de casa. Cuando vengo a la Aló, casa, Silvia, se ponía arriba. Yo lo he puesto en una casa, la que sea, pero dentro de la casa. Si están ahí, sí, porque viste parado, digo, por ahí fuera. Pero yo lo agarré porque me iba al negocio. Llegó Fabiana y no me dejó ir. Yo después. Ya está. ¿Qué, Olita? Ya me fui. Ya me trate a una pregunta. Hola, Omar. Juli, párale el televisor un rato. Media hora que pido que trabaje, de 12 menos 4, 12 4. ¿Cómo, Tato? ¿Está allá atrás? En el galpón, en el quincho, anda. Anda a ver a Esteban en el quincho. En casa. Pedro, hola Eva, hola Ricardo. Me gustaría que me digan si se escucha bien la voz.
Hola Eva, hola Antonio, hola Joana, Karin, Ricardo y Sandra. ¿Se escucha bien? Hola, 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 hola. Listo, listo entonces. Si se escucha bien, que no sea tan fuerte, nada más. Hola Claudio. Listo entonces. Yo igual lo tengo por la mitad. Gracias, Joana. Hola Elsie. Hola Cecilia. Buen día. Está dándole la teta. Disculpen, es mi nieta.
Aló Silvia, ¿me escucha? Buenos días a todos. Hola Omar, Silvia, sí te escucho muy bien. Hola, buen día. bueno, igual, gracias. Tuve problemas para ingresar, la red me dio problemas. Pues nada, estaré por aquí apoyándote en la moderación. Omar, ¿puedo pedirte un Sí, favor? dime, sí, dime. Pedirte que te hagas ¿De qué? cargo que te hagas cargo al final de la discusión y de la reflexión luego de la conferencia de la expositora. Tú dices para tomar el derecho de palabra. Exactamente, Omar. Sí, vamos a tomar el derecho de palabra. Entonces, fíjate, desde ayer hemos estado utilizando, creo que tú estuviste al final, cuando termine la expositora, vamos a recordarle a los participantes que no escriban por el chat las preguntas, que primero levanten la mano y una vez tú les des el derecho de palabras por el chat, envíen en ese momento la pregunta para que no se pierdan. Esperen que el ponente responda y cuando se le dé la palabra a la otra persona y así sucesivamente, de manera organizada, ha funcionado perfecto todo. Y estemos nosotros pendientes de los chats en privado para comunicarnos. Te dejo. Gracias. Voy a cerrar el micrófono. Buen día a todos. Estamos esperando la entrada de la expositora, Julia Martínez Fernández.
Dime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No sé si se me escucha. Perfecto, muy bien. ¿Les parece bien el volumen de mi altavoz, de mi micrófono? ¿Está bien así en cuanto a volumen? De acuerdo, pues Julia, lo dejo así. Julia, ¿me puedes Hola, escuchar? sí, Hola, perfectamente. Hola, Silvia. Hola, hola. hola, ¿qué tal? ¿Puedes apagar un segundito tu micrófono así puedo hacer tu presentación? Sí. Gracias. Bien, la doctora Julia Martínez Fernández nos acompaña hoy en esta conferencia que se titula Enseñanza Virtual, Universidad y EESS, Avances y Limitaciones. Ya ella nos aclarará el significado de estas siglas. Es doctora en Biología e investigadora de la Universidad de Murcia. Ha trabajado en 12 proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha publicado 30 libros y 18 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Además, ha participado en 45 congresos científicos alrededor del mundo. En los últimos años se viene realizando un esfuerzo considerable en las distintas universidades por adaptar la organización y las actividades docentes al marco del espacio europeo de educación superior, y en dicha adaptación cobra una gran importancia la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías. Los espacios virtuales y las herramientas de learning, bien como elementos protagonistas, bien como elementos complementarios en asignaturas y estudios presenciales. Si quieres, Julia, lo que podemos hacer es probar tu cámara, así mejor te vemos. ¿Quieres? Perdón, Silvia, discúlpame, para la persona que entró como juez invitado 609, le pedimos por favor que por normas del Congreso salga de la sala e ingrese nuevamente con su nombre y apellido. Espero me hayan escuchado. El juez 609, por favor, salir y entrar con su nombre y apellido. Gracias y disculpa, Silvia. No, no, está bien, Omar. Allí está Julia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, yo ahora voy a cerrar mi cámara y también voy a cerrar mi micrófono. ¿Puedes manejar tú sola la presentación que tienes allí? Tienes los Pues me permisos para parece que sí. hacerlo. Pruébalo, por Debo favor. pedir permiso para... ¿Puede repetir para hacer la presentación? Para hacer la presentación, en la parte de abajo del slide tenés para pasarlo unas flechitas verdes. ¿Las ves? Veo una flechita gris. No. Bueno, lo mismo. Prueba a ver si puedes pasarla. En todo caso, miramos si tienes los permisos para No. pasarlo. A Yo ver, tengo es que dificultades no me aparecen las flechas verdes. Quizás debo pedir permiso para pasarlo. voy a apagar mi cámara, pero es como muy difícil para mí llegar a mi cámara. ¿Listo, Julia? Sí, A sí, ver, te estoy... doy. Espera que lo voy a consultar con Omar. De acuerdo. Dime, Silvia. Hola. A ver, doctora, si usted puede Sí, pasar el slide.
Estoy intentándolo. Escribir las dos flechas diagonales. Ah, vale, vale. Ahora puedo pasarla. Ahora sí, ya pasó. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, si quieren, empiezo ya directamente con la conferencia. Sí, doctora. De acuerdo, pues en primer lugar, quiero aclarar el significado de las siglas ES. Se corresponde con el Espacio Europeo de Educación Superior, que es un proyecto, es una iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es, de alguna manera, homogeneizar pues toda una serie de elementos y factores de calidad en la educación universitaria y la educación superior en toda Europa, en los distintos países. Por un lado, conseguir determinados estándares de calidad y por otro lado también favorecer la movilidad y el intercambio de estudiantes, de universitarios y también del ejercicio de las actividades profesionales en toda la Unión Europea, independientemente de la universidad o del país en el que una persona haya estudiado. Y unido a este proyecto implica lo que se denomina la convergencia universitaria europea, es decir, que desde cada proyecto o cada tipo de formación universitaria en los distintos países europeos se converja a ese espacio único o a ese espacio europeo de educación superior, que es lo que, significan esas siglas. Entonces, una de las claves de esta adaptación que se ha ido realizando y se sigue realizando en estos años en las distintas universidades es, de alguna manera, primar un contacto más personalizado con los alumnos y superar pues, esquemas más basados, digamos, en la transmisión pasiva de conocimientos, ¿no? Y dentro de este contexto de adaptación a este espacio europeo de educación superior, en el que estamos hablando sobre todo de formación presencial, de enseñanza universitaria oficial a través de la modalidad presencial, tienen también un papel y tiene también un hueco las herramientas virtuales. Entonces, en este trabajo lo que intento es compartir con ustedes pues algunas de estas experiencias de adaptación y qué papel están jugando o pueden jugar las herramientas virtuales dentro de una docencia universitaria que es básicamente presencial. Entonces, por un lado, como estaba comentando antes, la pregunta sería ¿en qué medida se pueden complementar estas herramientas presenciales y virtuales? Y vamos a revisar dos casos. Por un lado, la asignatura de elementos de política ambiental y de desarrollo sostenible, que es una asignatura optativa dentro de la licenciatura o del grado de ciencias ambientales, y por otro lado, la experiencia de la asignatura de evaluación de impacto ambiental, que es una asignatura troncal obligatoria. Y mencionaremos también con menor nivel de detalle algunas otras experiencias, ya en este caso semipresenciales, en asignaturas y máster universitarios. La asignatura de elementos de política ambiental y de desarrollo sostenible es una asignatura complicada y que requiere de un elevado grado de madurez por parte del alumno porque se trata de una disciplina de síntesis de la cual no hay además libros de texto al uso, en la que hay que manejar formación de disciplinas muy diferentes, desde la ecología, la ingeniería ambiental, la sociología, la economía, etcétera, etcétera, y se ha planteado como claves para la adaptación al espacio europeo de educación superior, por un lado, reforzar la labor de tutela del profesorado, o sea, los profesores tenemos que estar encima de alguna manera o siguiendo muy de cerca, guiando muy de cerca el trabajo del alumno precisamente por esta complejidad en la que muchas veces los alumnos se pueden sentir desorientados, se pueden sentir perdidos. Además, no hay libro de texto, como estaba diciendo. Digamos que un trabajo muy tutelado y, por otro lado, a la misma vez que se intenta promover esa tutela,
reducir el espacio dedicado a los temas teóricos, es decir, las clases magistrales tradicionales, un 30% de reducción en estas clases magistrales, sustituyendo dichas horas por trabajo no presencial y por tutorías. Y una de las claves también de esta adaptación es el uso generalizado de una plataforma virtual, que es la plataforma Suma. Esta plataforma virtual se ha utilizado en primer lugar para depositar contenidos, pues todo lo que son las guías de los temarios, presentaciones de cada uno de los temas, etcétera. También para facilitar la tutoría virtual a través del correo electrónico. Se ha utilizado también la herramienta de tablón de anuncios y pues también herramientas de gestión de la propia y coordinación de la propia asignatura, convocatorias de examen y calificaciones o convocatorias de actividades relacionadas, por ejemplo, mesas redondas, charlas relacionadas con la asignatura, y también como un elemento de comunicación y coordinación interna entre el profesorado. La plataforma virtual Suma realmente ha sido un avance muy importante en la coordinación. Hay que tener en cuenta que esta asignatura pues, comparte contenidos con 3 profesores de 3 facultades diferentes, es decir, que hemos estado trabajando un profesor desde el Departamento de Ecología, otro profesor desde el Departamento de Economía de otra facultad y otro profesor desde el Departamento de Sociología, también de otra facultad. Y en este sentido, la coordinación entre los propios profesores ha constituido ya pues una primera función de esta plataforma virtual Suma. Y desde luego ha sido también muy práctica, muy útil, una aceptación también muy buena como repositorio de contenidos, una manera de mantener de forma estructurada, de forma organizada, todos los contenidos, tanto teóricos como prácticos de la asignatura, guiones de temas, presentaciones, etcétera, que después los alumnos han podido ir pues, descargándose y organizando. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, hay que decir que igual que de la misma manera que la plataforma como herramienta de coordinación se ha revelado muy práctica y útil, y también como su funcionalidad, su utilidad como repositorio de contenido, no ha sido ese el caso de otras herramientas. En el caso del tablón de anuncios ha sido también enormemente útil, enormemente práctico. Ha sido muy importante a la hora de comunicar de forma rápida, de forma efectiva, cualquier noticia relacionada con la asignatura, de tal manera que ha habido una comunicación muy ágil. Prácticamente el 100% de los estudiantes leen los anuncios, de tal manera que se pueden enterar rápidamente pues cualquier cambio, por ejemplo, en el calendario previsto de clases, cualquier modificación con respecto a alguna práctica, si han salido, por ejemplo, las notas. Es decir, lo que es la comunicación desde el profesorado hasta los alumnos, este tablón de anuncios ha sido realmente efectivo y nos ha permitido superar problemas de años anteriores en los que pues, algún alumno que no ha venido a clase se ha podido perder algún tipo de información importante relativo al funcionamiento de la asignatura, etc. O sea que este tablón de anuncios ha sido realmente muy efectivo. En cambio, las tutorías telemáticas a través de correo electrónico, a pesar de que han aumentado con respecto a cursos anteriores, se han utilizado de forma relativamente escasa. Solamente un 22% de los estudiantes han utilizado estas tutorías virtuales. Además, estas tutorías, la valoración que hacemos desde el profesorado es que estas tutorías por correo electrónico no han contribuido de forma importante a mejorar la calidad de la experiencia educativa de los alumnos. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué dificultades estamos encontrando con estas tutorías por correo electrónico? En primer lugar, la baja cultura participativa de los alumnos siguen todavía enquistados en un enfoque, en un concepto de formación muy pasivo en el que ellos van a clase y son otros, es decir, es el profesorado el que tiene que darle los conocimientos, con lo cual, dado que no hay esa cultura participativa, no hay tampoco iniciativas de generar tutorías, de pedir tutorías y de utilizar tutorías. Por otro lado,
En el caso, además, de la tutoría a través de correo electrónico, nos encontramos con que no existe una interacción directa, una interacción ágil entre profesor y alumno, ¿no? Como sí hay en la tutoría presencial, ¿no? Esto hemos estado viendo en los últimos años que para algunos sectores o sea, para algunos grupos de alumnos, para determinados tipos de alumnos, de alguna manera es percibida como una herramienta que a veces se utiliza con una excesiva ligereza, en el sentido de que supone una relación indirecta con el profesor, y por lo tanto a veces se utiliza pues como una vía de escape respecto a una tarea de aprendizaje autónomo y personalizado, pues más comprometida, de tal manera que a veces, por ejemplo, se realizan demandas o solicitudes de respuestas, se envían al profesor tutor de cuestiones que no han sido, se percibe que no han sido suficientemente trabajadas por parte de los alumnos. Y nosotros pensamos que aquí existen también factores psicológicos, en el sentido de que hay un menor nivel de exigencia, un menor nivel de compromiso por parte del alumno en una tutoría por correo electrónico, frente a una tutoría presencial en la cual pues uno de alguna manera solamente va a ir a esa tutoría presencial si realmente ha trabajado un contenido de la asignatura, ha encontrado dificultades y es capaz de explicar correctamente qué dificultades ha encontrado, ¿no? Y además este uso no adecuado de la tutoría por correo electrónico no es una experiencia aislada, sino que suele ser una experiencia que se comenta de forma relativamente extendida por parte de muchos profesores, tanto en la Universidad de Murcia, de la cual yo estoy relatando esta experiencia, como también en otras universidades en las que también estoy impartiendo clases, como por ejemplo la asignatura de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche. En definitiva, yo creo que la enseñanza centrada en el aprendizaje autónomo, que es un poco el gran cambio que persigue la convergencia europea del espacio europeo de educación superior, requiere una mayor utilización de las tecnologías de la información y de las herramientas virtuales, pero la clave es que, en mi opinión, y aunque resulte paradójico, esta mayor utilización de estas herramientas de la comunicación y de la enseñanza virtual requiere, exige, necesita como complemento un mayor incremento, o sea, un sustancial incremento y uso de las tutorías presenciales. ¿Por qué? Porque son estas tutorías presenciales las que son un espacio privilegiado para esa interacción profesor y alumno, y son las que le van a generar valor añadido a ese trabajo autónomo de los alumnos que se puedan estar apoyando en herramientas virtuales, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, siempre de estas herramientas virtuales dentro de enseñanza básicamente presencial, que es la que estoy exponiendo en este caso. De la misma manera, también estas tutorías virtuales generan valor añadido a las clases magistrales, donde en España en concreto yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de evolución de estas clases magistrales desde la cantidad a la calidad. Es decir, no se trata de tener más horas de clase teórica, de clase magistral, hay que tener menos. Y entonces esas pocas clases o menores clases magistrales lo que tienen que tener es una mayor calidad. Pero esa mayor calidad, además evidentemente de la parte que corresponde a la formación e implicación del profesorado, requiere también formación e implicación del alumno. No puede haber clase magistral de calidad si falla el profesor o si falla el alumno. Y esa es la gran clave. Porque hasta ahora se pensaba que para que existiera una buena clase magistral, digamos, esa buena clase magistral, quien tenía que garantizar era el profesor. Pero en este nuevo contexto de un trabajo mucho más autónomo y donde la clase magistral tiene que ser como el punto donde culmina y donde por fin interaccionan presencialmente profesores y alumnos, esa clase magistral no puede tener la calidad que debería tener, es decir, la capacidad realmente de permitir que avance el conocimiento de los alumnos, si esos alumnos no tienen un trabajo autónomo, si no ha habido una preparación previa de cara a esa clase magistral, si después no hay un trabajo posterior en relación con esa clase magistral, un trabajo posterior autónomo, si a resulta de ese trabajo autónomo no se utilizan las tutorías para seguir asentando conocimientos, etcétera. Por otro lado,
en mi opinión, y con respecto a tutorías virtuales basadas en el correo electrónico, en mi experiencia y también en la experiencia de otros profesores, la tutoría presencial tiene una serie de ventajas claras. Por un lado, esa mayor interacción directa de la que hemos hablado, ese mayor compromiso también por parte de los alumnos antes de plantear una tutoría presencial, y finalmente también incluso economías de tiempo. Estamos hablando también, por supuesto, de un esquema básicamente presencial donde se supone que los alumnos en principio tienen disponibilidad para en algún momento acercarse presencialmente, pero dadas esas condiciones generan economías de tiempo tanto para el profesor como para el alumno en relación con lo que podría ser una tutoría de correo electrónico, y de hecho hay profesores que mantienen profundas reservas respecto al uso de las tutorías virtuales de correo electrónico específicamente. ¿Qué resultados hemos encontrado, digamos, en términos objetivos de evaluación o de alcance de conocimientos, etcétera, y de autoevaluación por parte de los alumnos? En primer lugar, las calificaciones son muy similares a las de cursos anteriores. En ese sentido, no ha habido un impacto importante de esta convergencia europea en la asignatura, ni desde el punto de vista positivo ni negativo. Básicamente se mantienen las calificaciones. El grado de satisfacción medido a través de encuestas de autoevaluación de los alumnos es también muy similar entre el año ya de la convergencia europea y los años anteriores. Hay unas diferencias menores, pero que no son estadísticamente significativas. En relación con el volumen de trabajo declarado por el alumno en estas encuestas de autoevaluación, se encuentran también resultados similares. En primer lugar, bueno, hemos preguntado por el tiempo dedicado a la tutoría, el tiempo dedicado a las prácticas y el tiempo dedicado a las clases magistrales, a las clases teóricas. Los alumnos declaran un volumen total de trabajo que se sitúa en torno al 80% del inicialmente estimado por el profesorado cuando planificamos la asignatura. Es decir, que si nosotros planteamos que por cada hora de clase magistral estimábamos una dedicación no presencial del alumno en torno a 2 horas y media, ellos declaran un trabajo no presencial en torno a 2 horas, más o menos el 80% del inicialmente previsto por el profesorado. La única diferencia, la principal diferencia entre la dedicación a la teoría, prácticas y tutoría del año de la adaptación respecto a años anteriores es un cierto incremento de las tutorías, pero que se sigue manteniendo valores relativamente bajos. En años anteriores, esta dedicación se situaba en torno al 1% del tiempo total no presencial del alumno, y en el año de la convergencia europea la tutoría pasa a representar el 8% del tiempo total no presencial del alumno. Sigue siendo un valor bajo. En definitiva, no hemos encontrado cambios significativos ni en el nivel de competencia, es decir, las calificaciones, ni en el nivel de satisfacción para el trabajo. Yo concluiría diciendo que la plataforma virtual es eficaz como herramienta para la coordinación y gestión, para el acceso estructurado a los contenidos docentes, es decir, como repositorio, y también para la comunicación de información importante profesor-alumno, tal como denuncian, ¿no? Por el contrario, las tutorías virtuales por correo electrónico son poco utilizadas y además generan resultados más pobres en relación con las tutorías presenciales, por esa menor interacción, menor nivel de exigencia, etcétera. Y de alguna manera se evidencia la necesidad de asumir un cambio de enfoque por parte de profesores, pero también por parte de alumnos, hacia un aprendizaje autónomo. Es decir, no puede haber convergencia europea y donde las tutorías tengan sentido si no existe esta capacidad de aprendizaje autónomo. En ese sentido, podríamos decir que una asignatura, una formación presencial que haga uso de herramientas virtuales y que se centre en el trabajo autónomo del alumno tutorizado requiere un cierto nivel de madurez, no solamente por parte de profesores, sino también por parte de alumnos. Sin este nivel de madurez, realmente ni clases magistrales ni tutorías llegan a cumplir realmente con su función. Pasamos
a presentar de forma muy sintética también algunos resultados de la experiencia de adaptación de la asignatura de evaluación de impacto ambiental. Es una asignatura obligatoria también del grado de ciencias ambientales. Se ha estado realizando esta adaptación de forma progresiva a lo largo de los 4 últimos años, con un enfoque muy profesionalizador, muy pensado para el ejercicio de profesión, con una visión muy interdisciplinar, con una estrecha relación entre profesores de ecología y de economía en la misma asignatura, y con un aprendizaje equilibrado entre lo presencial y lo virtual, entre lo autónomo y lo dirigido, y lo individual y el trabajo en grupo. Además de, como último elemento, digamos, de esta adaptación, de incorporar las tecnologías de la comunicación y las herramientas virtuales. El espacio virtual Suma se ha utilizado como repositorio de contenido, como hemos visto anteriormente en la otra asignatura, como comunicación para los alumnos de novedades y de información importante sobre la asignatura, el tablón de anuncios que ya hemos visto, y como novedad respecto, como diferencia respecto a la asignatura anterior, el espacio virtual Suma, en el caso de evaluación de impacto ambiental, ha tenido otras dos funciones muy importantes. Por un lado, por fin resolver de forma eficaz un problema o una dificultad añadida que tiene esta asignatura, que es el acceso a la ingente cantidad y diversidad de documentos y fuentes de información necesarios, porque los alumnos tienen que hacer un estudio de impacto ambiental real a lo largo de la asignatura. Y si alguno de ustedes ha tenido alguna vez conocimiento de lo que es un estudio de impacto ambiental, se trata de procesos que pueden estar manejando decenas y decenas de documentos, y cada uno de esos documentos puede tener centenares de páginas, etc. Entonces, simplemente el poder manejar ese ingente volumen de documentación en los años en los que había que hacerlo en formato papel, suponía una verdadera pesadilla por parte del profesor y también por parte del alumno, además de resultar ineficiente, muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que este espacio virtual pues ha facilitado enormemente el poder manejar de forma cómoda y de forma bastante económica semejante cantidad de material. Y además, una funcionalidad también específica es una actualización permanente en enlaces clave para cuestiones muy importantes y temas muy importantes de esta asignatura, porque la legislación sobre evaluación de impacto ambiental está cambiando casi continuamente, y por lo tanto, que se trata de una aplicación real y un ejemplo real, los alumnos tienen que estar permanentemente aplicando los últimos cambios y las últimas novedades en la legislación ambiental sobre evaluación de impacto. Y en ese sentido, el enlace en vivo pues es una de integración directa por internet, es una funcionalidad añadida que tiene el espacio virtual Suma, y que antes de la utilización, digamos, de estas herramientas virtuales, pues está más complicado, porque rápidamente la documentación en formato papel que se entregaba a los alumnos se podía quedar obsoleta, había que estar permanentemente realizando modificaciones, resultaba bastante más complicado. Bueno, esto es simplemente una captura de pantalla del espacio virtual Suma, aunque no se ve muy bien, pero bueno, es simplemente para que vieran ustedes, bueno, porque los alumnos deben ser capaces de manejar más de 150 documentos de elaboración propia. Esto, evidentemente, se necesita un cierto nivel de madurez, un cierto nivel de capacidad de manejo de información masiva, y de alguna manera también influye el enfoque profesionalizador, porque los alumnos están ya en el penúltimo nivel de los estudios, o último nivel de los estudios, último año, y cuando realmente están haciendo este trabajo de evaluación de impacto ambiental en la vida real, en la calle, formando parte de una consultora, etcétera, pues tienen también que ser capaces de manejar este volumen de información, y de ser capaces de seleccionar lo importante, de encontrar los datos donde están y con la precisión que hace falta, etcétera. O sea, que es un elemento más de esta profesionalización en la impartición de la asignatura. Y por supuesto, fundamental también con las prácticas para acceder, por ejemplo, a mapas y a cartografía real, que es otro de los grandes problemas, sin este tipo digamos, de herramientas virtuales, el acceso a cartografía actualizada en tiempo real, etcétera.
¿Qué resultados hemos encontrado? Pues hemos encontrado que este tipo de herramientas que hemos comentado, de talón de anuncios, repositorio de contenido, etcétera, han sido muy utilizadas, pero como la asignatura de elementos de política ambiental, la que he explicado anteriormente, las tutorías telemáticas a través de correo electrónico apenas han sido utilizadas, han sido mucho menos utilizadas. La adaptación europea, la convergencia europea en esta asignatura sí que ha generado una tendencia a lo largo del tiempo a una cierta mejora en las calificaciones. Mientras que el esfuerzo del alumno ha sido ligeramente superior, pero no va a presentar tampoco enormes diferencias con respecto a años anteriores, y se mantiene en unas 70 horas presenciales frente a 175, 195 no presenciales. Esta es una asignatura que, siendo presencial, realmente la carga de trabajo no presencial es ya muy elevado, pero porque le he comentado a ustedes de que los alumnos, con el apoyo del profesor, tienen que realizar a lo largo de la asignatura una evaluación de impacto ambiental real y utilizan los contenidos teóricos y el apoyo del tutor pues como elemento de apoyo, valga la redundancia, pero realmente son ellos los que tienen que hacer la evaluación de impacto. Los resultados que se obtienen son bastante buenos, de satisfacción elevado por parte de los alumnos, superior a la media en esta licenciatura, superior a la media de otras asignaturas, y esto se ve enormemente facilitado por ser una asignatura de último curso, insisto, donde ya los alumnos sí que tienen una cierta madurez, una cierta responsabilidad de trabajo autónomo, que son las actitudes esenciales, insisto, en este marco de la convergencia europea. Julia, por favor, Omar, discúlpame. ¿Sí? Julia. ¿Perdón? ¿Me escucha, Julia? Sí, dígame. Por favor, Julia. Es Omar que te habla, el segundo moderador. Tenemos problemas, la mayoría reporta comunicación entrecortada. Posiblemente sea por el uso de la cámara web. ¿Podrías desactivar la cámara y continuar la ponencia? Perfecto. Esperemos que mejore. Muchísimas gracias. La palabra es toda tuya y nuevamente disculpa la interrupción. Gracias. No, solamente confirmar si he cortado ya la cámara. Sí, ya está cortada la cámara, Julia, y se te escucha bien ahora. A ver, prueba otra vez, a ver, habla. Vale, lo que estaba comentando es que hasta ahora he presentado la experiencia de adaptación de dos asignaturas, la de elementos de política ambiental y la de evaluación de impacto ambiental, y como síntesis muy rápida, estábamos viendo que en estas asignaturas presenciales la labor de la plataforma virtual como repositorio de contenido y como tablón de anuncios ha sido muy eficaz y muy importante, que en el caso de la evaluación de impacto ambiental además ha sido determinante para realmente poder llevar a cabo la asignatura en condiciones por el volumen tan ingente de documentos que son necesarios en la evaluación de impacto ambiental, más de 150 documentos, que en general la respuesta de los alumnos ha sido buena, hay un buen nivel, un buen grado de satisfacción, las calificaciones se han mantenido parecidas a años anteriores, pero que en cambio la tutoría virtual a través de correo electrónico ha sido muy poco utilizada y también ha generado resultados más pobres, y que esto se explica por un lado por la baja cultura participativa de los alumnos, pero por otro lado también por la menor calidad de alguna manera de la interacción profesor-alumno en la tutoría por correo electrónico frente a la tutoría presencial. Y decíamos también la importancia en esta nueva concepción de la formación centrada en el trabajo autónomo, en la importancia de la madurez de los alumnos y de un cambio de enfoque en la que se debe implicar no solamente los profesores, sino también los alumnos. Y cómo, en ese sentido, encontramos mejores resultados en la asignatura de evaluación de impacto ambiental, justamente porque es una asignatura de último año de carrera y donde los alumnos tienen ya un mayor grado de formación, de madurez,
de responsabilidad y de trabajo autónomo, que da pleno sentido a las tutorías, al trabajo autónomo y a las tutorías presenciales. Y estaba pasando a presentar de forma rápida algunas otras experiencias de uso de las tutorías virtuales, de las herramientas virtuales en docencia semipresencial. Un ejemplo es el máster en gestión fluvial y gestión integrada de aguas, que es un máster en el que participa profesorado de 10 universidades y de 5 centros de investigación e instituciones de gestión de toda España. Esto supone un reto para su coordinación y gestión. Se ha utilizado la herramienta Moodle de espacio virtual de la Universidad Internacional de Andalucía. En los 3 años anteriores al actual, este máster es básicamente presencial, donde las herramientas virtuales se utilizan para la coordinación y gestión del propio máster. Ya insisto que son 15 las instituciones implicadas de toda España, con alumnos también de toda España, y también como herramienta de comunicación ágil con los alumnos, es decir, como tablón de anuncio. Se utiliza también fundamentalmente como repositorio de contenido, donde los alumnos deben, previamente a las clases teóricas, deben descargarse una serie de lecturas obligatorias, las presentaciones de cada uno de los temas, etcétera. Mientras que el resto de herramientas virtuales de Moodle, es decir, las tutorías a través de correo electrónico, los chats, los blogs, los foros, espacios exclusivos para los alumnos, etcétera, apenas son utilizadas. Son apenas utilizadas por parte de los alumnos y apenas son utilizadas también por parte del profesorado. ¿Y cuáles son los posibles factores que explicarían esta baja utilización del resto de estas herramientas virtuales, es decir, fuera de lo que es el tablón de anuncios y el repositorio de contenido? Pues en primer lugar, una percepción de que dichas herramientas virtuales, es decir, las tutorías telemáticas, chat, blog, foros, etcétera, o bien son poco útiles o no son esenciales para el proceso de aprendizaje, y por otro lado, un escaso hábito de los alumnos, e insisto también de los profesores, en el uso de este tipo de herramientas virtuales, como el entorno Moodle, etcétera, que con frecuencia es percibido como complejos, poco amigables o poco atractivos, ¿no? En la actual edición de este máster en gestión fluvial y gestión integrada de aguas que va a tener un formato semipresencial. Lo que se plantea o lo que se requiere es un itinerario de autoaprendizaje que esté bien organizado y bien estructurado, y una importante selección, una muy clara selección de las herramientas virtuales. Es decir, es muy importante definir qué herramientas virtuales queremos utilizar y para qué tarea y objetivo específico. En ese sentido, en mi opinión, una excesiva proliferación de herramientas y de elementos de atención poco planificados puede generar saturación y frustración en los alumnos y profesores, puede contribuir a la dispersión y a dificultar la concentración y reflexión en los aspectos clave de la asignatura, es decir, quedarnos en elementos accesorios, en todo lo que podemos hacer o dejamos de poder hacer y no reflexionar sobre el fondo de las asignaturas. Y también en algunos tipos de alumnos y profesores menos seducidos por las nuevas tecnologías, también pueden generar percepciones de espacio virtual poco complejo, o sea, como complejo o poco amigable. Por lo tanto, en mi opinión, es muy importante sobre todo definir ese itinerario de aprendizaje y tener muy claro qué queremos que hagan los alumnos y con qué herramientas queremos que las hagan. Y que cada herramienta tenga un claro nicho, un claro objetivo y un claro espacio dentro de ese itinerario, ¿no? No se trata de ofertar herramientas por ofertar. En este caso, en este máster se plantea un documento de síntesis de los contenidos esenciales de la asignatura y una guía general de la misma, porque todos los contenidos teóricos van a ser virtuales y se va a dedicar solamente los espacios presenciales a la realización de las prácticas. Entonces, toda la parte teórica, que va a ser 100% virtual, tendrá este documento de síntesis, que será, digamos, ese itinerario de autoaprendizaje. Tendrá 2 o 3 documentos de lectura obligatoria, dado que si hacemos una mayor carga de lectura, muy posiblemente no llegaría a ser obligatoria, es decir, es una carga que es razonable en comparación con todas las asignaturas que deben llevar adelante los alumnos. Pero evidentemente se le aporta también toda una serie de lecturas complementarias para aquellos alumnos que tengan el tiempo, la disponibilidad o quieran profundizar.
se le aporta también una presentación de diapositivas de la asignatura y una temporalización detallada del trabajo virtual, es decir, qué tienen que hacer y cuándo en cada momento. Además, cada asignatura tendrá dedicada una semana intensiva, estas asignaturas están secuenciadas cronológicamente, desde que empieza el máster hasta que acaba, que dura aproximadamente un año. Hay una serie de meses dedicados a las prácticas, donde los alumnos tienen que ir físicamente al lugar de realización de las prácticas, estén donde estén, pero en los meses dedicados a la teoría, cronológicamente lo que hay es una secuenciación de asignaturas y cada semana está dedicada a una asignatura. En esa semana los alumnos deben realizar todo el trabajo de la asignatura. Deben realizar las lecturas obligatorias, ver las presentaciones, realizar los ejercicios o el trabajo práctico, etcétera, que le pida el profesor, y deben tener una interacción directa con los profesores a tiempo real, una sesión online, donde discutir elementos clave de la asignatura y aclarar dudas, donde interaccionar directamente de profesor y alumno, y donde los alumnos deben participar. Además, esta participación online directa de los alumnos aporta criterios al profesor, además de los ejercicios que les pida, etcétera, para evaluar al alumno en esa asignatura, es decir, qué nivel de conocimiento ha adquirido, qué grado de participación está mostrando, si manifiesta tener sentido crítico y madurez en el manejo de esos contenidos, si existe una elaboración personal por parte del alumno o se limita simplemente a repetir lo que ha leído en las lecturas obligatorias, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que en cada semana se empieza y se cierra cada asignatura. Existen también otras experiencias semipresenciales en la docencia oficial del grado de biología, en concreto en la asignatura de Ecología de Aguas Continentales, que tiene también este formato de la teoría es virtual y las prácticas son presenciales. Resulta curioso que también en estas asignaturas plenamente o sea semipresenciales, las tutorías también apenas son utilizadas. Esto redunda en que seguimos teniendo un problema de baja cultura participativa por parte de los alumnos. Además, muchos alumnos tienen dificultades para realizar un uso correcto de estas tecnologías, por ejemplo, para la búsqueda de la bibliografía científica. A mí me resulta muy curioso, me llama mucho la atención, cuando tanto en estas asignaturas semipresenciales como en mi trabajo como docente en asignaturas presenciales, o sea, de trabajo diario con los alumnos, me llama la atención que estos alumnos que viven inmersos en una cultura de multimedia, que muchos ya desde pequeños han estado rodeados, incluso ya como a nivel de juego, a nivel de ocio, por tecnologías de la comunicación, de la información, etcétera, después resulta que no saben utilizar este tipo de tecnologías de forma eficiente en su proceso formativo, o por ejemplo no son capaces de utilizar Internet para hacer buenas búsquedas de bibliografía científica, digamos, o economizar o agilizar el tiempo. Me resulta muy llamativo. En ese sentido, sí poner una llamada de atención de que los alumnos estén inmersos en una cultura tecnológica no significa necesariamente que sean capaces de utilizar esas tecnologías al servicio de un objetivo concreto, como por ejemplo optimizar en el menor espacio de tiempo posible el acceso a la información, a los artículos científicos, etcétera, que yo en un momento dado puedo necesitar, o cualquier otro recurso que pueda necesitar en mi proceso formativo. No saben hacerlo o no debemos dar por hecho que saben hacerlo. A veces hay que incluso explicarles, ¿no? A cómo se utiliza Internet para eso, a pesar de que estén todo el tiempo rodeados de Facebook o de otro tipo de herramientas basadas en la comunicación online, ¿no? Otro de los problemas también que se detectan es la ausencia de hábitos de trabajo personal y autónomo, y por tanto de ahí se deriva esa baja utilización de las tutorías, ¿no? Que solamente vienen de este trabajo autónomo tienen sentido. Y ya como conclusiones de esta ponencia, decir que, en mi opinión, en asignaturas que son básicamente presenciales, las funciones de las herramientas virtuales que más se suelen utilizar son las de coordinación y gestión general, las de repositorio de contenido y las de comunicación de información, es decir, el tablón de anuncios, que por el contrario las tutorías virtuales y otras herramientas como los blogs, foros, etcétera, apenas son utilizados, que es importante seleccionar qué herramientas se van a utilizar a nivel virtual y para qué tareas y objetivos específicos, de tal manera que no se generen ofertas excesivas
o mal planificadas, que pueden generar dispersión y dificultar la concentración en torno a las claves, digamos, formativas de una determinada asignatura. Y además pueden generar dispersión o percepción de estos espacios virtuales como complejos o poco amigables y por lo tanto de alguna manera desincentivar su uso, ¿no? Que es quizás lo contrario de lo que realmente queremos conseguir. Por otro lado, las tutorías son centrales en esta convergencia europea, proceso de convergencia universitaria europea, y su escasa utilización lo que nos está indicando es que seguimos teniendo un problema de relación pasiva con el aprendizaje por parte de los alumnos, propio de los enfoques tradicionales. Por otra parte, que la docencia básicamente presencial, las clases magistrales deben seguir teniendo un papel muy importante, pero que necesitamos evolucionar desde criterios de cantidad de clases teóricas a calidad. Es decir, la clase magistral debe ser el punto culmen de todo un proceso donde por fin se den las caras profesores y alumnos, y para que eso genere el máximo de resultados posibles debe haber delante y detrás obviamente un trabajo autónomo de los alumnos, si no, no tiene sentido. Y además con fuerte apoyo de tutorías presenciales y donde las herramientas virtuales se utilizan de apoyo, como con las funciones de repositorio, etcétera. Estas tutorías virtuales, las tutorías virtuales en formato de correo electrónico, son poco utilizadas y además generan resultados más pobres debido a esa menor calidad de la interacción profesor y alumno. También en algunos casos hemos detectado, como decía al principio, en que las tutorías en formato de correo electrónico a veces se utilizan por parte de los alumnos como una vía de alguna manera menos comprometida con respecto al autoaprendizaje en la asignatura, es decir, por ejemplo, plantear cuestiones y solicitar demandas al profesor que son demandas que están poco reflexionadas, que están poco maturadas, que denotan que el alumno realmente no ha hecho un intento de sumergirse en la asignatura y que por lo tanto las tutorías presenciales, al exigir un mayor nivel de implicación activa por parte del alumno, generan una tutoría de mayor calidad y además generan economías de tiempo. Es decir, resulta mucho más efectivo en términos de tiempo dedicado una tutoría presencial que una tutoría virtual, cuando estamos hablando, por supuesto, de entornos básicamente presenciales, claro, respecto a lo que es la tutoría virtual por correo electrónico. Lógicamente, la docencia semipresencial o virtual, las tutorías no pueden ser presenciales, aquí sí que tienen que ser virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos eso? Pues en mi opinión tenemos que intentar generar experiencias de tutoría virtual lo más cercanas posible a la experiencia presencial, es decir, que la interacción tenga la mayor calidad posible y que requieran un alto nivel de exigencia e implicación del alumno. Entonces, en ese sentido, en mi opinión, habría que priorizar la comunicación por vídeo, si no es posible la comunicación por voz, si no es posible el chat, y en última instancia el correo electrónico por ser la que genera unos resultados más pobres a nivel de tutoría virtual. Y finalmente, la clave para el éxito de la enseñanza virtual no es tecnológica, sino que es aptitudinal. La convergencia europea requiere unos grados adecuados de madurez, de responsabilidad y de capacidad de trabajo autónoma, en los que ahora yo, por desgracia, estamos en general bastante lejos en lo que es el alumnado universitario general en España, y que evidentemente estas aptitudes no pueden crearse de la noche a la mañana en un cuarto de carrera, sino que se tienen que fomentar a lo largo de todo el sistema educativo. Y con esto les doy las gracias por su atención y les pido disculpas por el tiempo en el que no le ha llegado a ustedes clara la voz por mi parte. Y nada más, muchas gracias. No te preocupes, Julia, estuvo todo bien. Desde el momento que sacamos la cámara mejoró muchísimo para los que tienen problema de ancho de banda. Le doy la palabra a Omar. ¿Aló, me escuchan? Si me escuchan, ¿alguien me escucha? Por favor, que me respondan si me están escuchando para saber. Ok, les vamos a dar la palabra, pero por favor tratemos de no usar el chat.
para enviar las preguntas. Desde ayer hemos usado una técnica que nos ha funcionado muy bien. Vamos a levantar la mano, ya tenemos anotadas a 6, 7 personas en derecho de palabras. Son José, Yelixa, Omar, Soledad, Adriana, que están esperando turno. ¿Cómo vamos a proceder? José, por favor, lanza su pregunta por el chat o si la va a hacer por audio, activa su micrófono. Y después que le responda nuestra excelente ponente, Julia, la otra persona, cuando le den su derecho de palabra, Yelixa, lanza su pregunta. Así evitamos perdernos en el chat. Y la moderadora, la ponente puede perfectamente respondernos a todos. Muchas gracias. Te devuelvo la palabra, Silvia, para que continúes moderando. Gracias. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a José. José, ¿tienes activado tu micrófono o vas a escribir la pregunta en el chat? José, ¿escribes tu pregunta en el chat entonces? Julia, hola. Julia. Hola, hola. Bien, José te está escribiendo la pregunta en el chat, Julia. Sí, ya la he visto. No ha habido un grado de, o sea, una evaluación, digamos, a través de encuestas. Se está en ese proceso ahora mismo. Lo que yo te puedo aportar simplemente de momento son valoraciones subjetivas, aunque dentro de poco sí que van a existir esa evaluación objetiva del profesorado con respecto a la incorporación de las herramientas virtuales y de forma más general la convergencia europea. En general lo que hay es con respecto a la convergencia europea existe un grado de satisfacción mediano a bajo. Existe, digamos, quejas, te estoy, digamos, haciéndote participar de percepciones, ¿no?, personales, lo que puedo escuchar, ¿no? Quejas en relación con que existe una enorme carga de trabajo burocrático con respecto a la etapa anterior a la convergencia europea, cuando esa convergencia europea no necesariamente redunda en una mayor calidad, aunque también estas quejas muchas veces reflejan, digamos, las propias dificultades también por parte del profesorado de uso de este tipo de nuevas tecnologías, etcétera. Y también hay una queja bastante generalizada en relación con que esta exigencia de trabajo autónomo, de tutoría, etcétera, por un lado requiere unos medios en cuanto a grupos pequeños y unos recursos económicos que ahora mismo la Universidad Española no está poniendo sobre la mesa porque se está haciendo esta convergencia europea de alguna manera a coste cero y eso pues supone dificultades, ¿no? Evidentemente no se pueden hacer los grupos pequeños que se requiere ese trabajo de tutoría y también una insatisfacción en relación con ese grado de madurez o de compromiso con el trabajo autónomo por parte de alumnos. No sé si te he contestado, pero ya te digo que datos concretos a nivel de porcentajes y encuestas, etcétera, estarán disponibles en breve, pero ahora mismo todavía no te puedo dar. Gracias. Gracias, Julia. Vuelvo a leer la lista, así los participantes pueden ir preparando sus preguntas. Yelitza es la que continúa, luego Omar, Soledad, Adriana, Graciela, Lole, Karine, Antonio y Jonathan. Entonces, Yelitza, es tu turno. ¿Me escuchas, Yelitza, no? Cuenta las evaluaciones virtuales como es el alumno el que están evaluando por la vía online. No, ¿me podría repetir la pregunta para entenderla bien? La pregunta es si somos capaces de detectar que el alumno que está siendo evaluado por la vía online realmente es ese alumno o no otra persona que actúa en su nombre. ¿Se refiere a eso?
Si somos capaces de verificar la identidad del alumno cuando participa vía online. Sí. Bueno, vale, de acuerdo. Hasta ahora, en principio, la verdad es que no hemos tenido problemas de suplantación, digamos, de personalidad, porque, como estamos hablando, las asignaturas oficiales son asignaturas presenciales, realmente la evaluación se realiza a través de exámenes presenciales. Cuando se plantea problemas, cuando de alguna manera la evaluación o el examen es en formato, digamos, virtual. Entonces ahí sí que es importante que exista una identificación. Hay varias estrategias, pero una es que es la simultaneidad de la interacción. Por ejemplo, si hay un foro online donde todo el mundo tiene que identificarse, tiene que aparecer su cara a través de videoconferencia, ahí es muy complicado, digamos, que hacer ese tipo de suplantaciones de personalidad, ¿no? Ahí hay más problemas cuando se le piden trabajos escritos, y sobre todo porque ahora mismo están muy generalizadas las herramientas de recorte y pega, y en ese sentido sí que es problemático. A mí me supone un problema plantear trabajos para que me los envíen online si no son trabajos en los que yo pueda estar completamente segura que no pueden ser copiados ni reutilizados de tercera fuente. Esto exige un trabajo mucho más personalizado, mucho más intenso por parte del profesorado para pedir cosas que de alguna manera sean completamente originales por parte de cada alumno. Gracias, doctora. Es el turno de Omar de hacer su pregunta en este momento. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Doctora, bueno, mis sinceras felicitaciones por tan brillante exposición, muy clara y muy precisa y concisa. Que solo quería preguntarle si además de la tutoría presencial, ustedes han probado utilizar herramientas de la virtualidad como Skype, WebExecute, Ovo, el mismo chat de Moodle, que es poderosísimo y mucha gente no lo sabe utilizar para hacer tutoría. Y un comentario que quería hacer con lo de Yelixa, hasta en la educación presencial es bien difícil saber si quien asiste al aula de clase es realmente el estudiante o no, pero en la educación a distancia sí hay cómo verificarlo por muchas razones, la forma de escribir, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Es que me he quedado con... Omar, si puede repetir vale, la pregunta. de acuerdo. Sí, las tutorías como herramientas síncronas. No, yo creo que esa es la vía. O sea, mi opinión personal es, como yo me lo planteo, si la asignatura es presencial, yo creo que ahí la tutoría debe ser presencial. Por lo menos para mí es la que me genera mayor calidad. A mí me gusta ver al alumno delante. Y entonces utilizo otro tipo de herramientas virtuales, pero no para la tutoría, sino pues lo que he comentado de repositorio de contenidos, etcétera. Ahora, si la asignatura es no presencial, es decir, es virtual o es semipresencial, evidentemente ahí la tutoría no puede ser presencial, tiene que ser virtual. Entonces, ¿qué herramienta utilizo? Pues en mi opinión, pues estoy de acuerdo con usted, cuanto más cercano a la presencialidad sea la tutoría, pues muchísimo mejor. Yo en general descarto la tutoría por correo electrónico, a mí me genera resultados muy satisfactorios, o sea, a mí no me gusta utilizar el correo electrónico como tutoría, ni considero que esté yo dando calidad a través de ahí, y también supone muy poco compromiso por parte del alumno. Entonces, en la docencia semipresencial, estoy de acuerdo con usted que hay otra serie de herramientas, como usted habla, síncronas, ¿no? Puede ser Skype, el chat de Moodle, incluso, pero con el nivel de prioridad que yo le había comentado. Usted, si la tutoría es vis a vis, podemos utilizar incluso vídeo. Si no es posible, o son tutorías de grupo, donde a lo mejor la conexión por vídeo resulta más complicada de un grupo ya de varias personas, podemos utilizar Skype u otro tipo de comunicación por voz, y en última instancia siempre podemos utilizar el chat. Pero estoy de acuerdo con usted que se trata de aumentar el nivel de sincronía y que sea lo más completo posible, simplemente.
Muchas gracias, doctora. Es el turno de la pregunta de Soledad. Sí. ¿Me pueden, a qué se refiere con P-Learning? ¿La B a qué hace referencia? Blended. Sí, sí, yo creo que hay que combinar lo mejor de cada modalidad. Desde luego, la formación semipresencial está llamada a ser, yo creo, una de las grandes canales de formación del futuro. ¿Por qué? Una formación 100% virtual, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay elementos de la experiencia directa que no se pueden suplir, ¿no? Y se pierden. Y pueden llegar a ser muy importantes. La inmediatez, la complicidad cuando uno está interaccionando con los alumnos, uno percibe que algo no lo entienden, percibes que a determinada persona en ese momento le viene bien preguntarle algo porque va a querer aportarlo. O sea, hay toda una serie de comunicaciones no verbales que enriquecen la formación en un elemento presencial. Entonces, eso en una formación semipresencial se puede recoger perfectamente y se puede optimizar. Por otro lado, existe también unos valores añadidos de la formación no presencial que son fundamentales también, precisamente porque estamos alejándonos de unos esquemas de formación tradicional, pasivos, donde el profesor iba o va, cuenta una serie de cosas y los alumnos se limitan a tomar notas de forma absolutamente pasiva. Si queremos poner a trabajar a los alumnos y que ellos sean protagonistas, si queremos que sean protagonistas de ese trabajo autónomo, estamos hablando, lógicamente, de trabajo no presencial, que los alumnos tienen que trabajar cuando no está el profesor delante. Entonces, la formación semipresencial permitiría optimizar lo mejor de cada una de estas dos modalidades si tenemos un buen itinerario de aprendizaje. Ahora mismo yo creo que se está explotando mucho la idea de la formación teórica, se puede organizar con una ruta de autoaprendizaje de forma no presencial y luego complementarlo con prácticas donde hay que ir al campo, por ejemplo, y donde evidentemente hay que hacerlo de forma presencial. Así que yo creo que esa semipresencialidad puede ser una gran vía de formación en el futuro para todo tipo de docencia, incluida la formación oficial universitaria. Gracias, Julia. Ahora va a ser el turno de Adriana, pero me gustaría dar la lista si preparan las preguntas, ya que estamos con el tiempo muy acotado. Después de Adriana está Graciela, luego Lole, Karim, Antonio, Jonathan y Fernando. La pregunta que usted hace, desde luego, es la pregunta del millón. ¿Cómo conseguimos estrategias que permitan, digamos, afianzar o mejorar esa habilidad de trabajo autónomo por parte de los alumnos? La experiencia en otros países demuestra que esto hay que trabajarlo desde la escuela y sobre todo desde la enseñanza secundaria. Cuando los alumnos llegan a la universidad sin esta estrategia de trabajo autónomo resulta ya muy complicado. Como además en la convergencia europea las asignaturas universitarias son cuatrimestrales, eso quiere decir que los alumnos tienen muchas asignaturas y que salen de una asignatura para meterse en el examen de la siguiente. Supone un nivel de estrés, no ya para profesores, sino también para alumnos, muy poco compatible con disfrutar la asignatura y con planteársela de otra manera distinta a cuál es mi próximo examen. En ese sentido, yo creo que la clave está realmente quizá en niveles de formación menos estresantes, como la enseñanza secundaria, y donde hay que coger esas habilidades. Yo creo que ahí sí que hay todo un campo donde ir enseñando, o sea, ir ayudando a los alumnos a que sean realmente autónomos en el aprendizaje. Después ya en la universidad yo creo que resulta realmente muy complicado porque el nivel de receptividad para cambiar hábitos mentales es mínimo, teniendo en cuenta además la presión de ese calendario absolutamente saturante y saturado de exámenes. Gracias, Julia. Es el turno de Lole, por favor.
No, a ver, la implantación del espacio europeo para la satisfacción del alumno es positiva. Disculpe, ¿me pueden repetir a quién le corresponda la pregunta, que no la he entendido bien? O a quien le corresponda la pregunta. Es Lola, Lole la que hace la pregunta, doctora Julia. De acuerdo. Lole, por favor, ¿puede hacer la pregunta? Está escrita en el chat, doctora. ¿Cómo explicamos que vuestros alumnos no estén satisfechos? No, si quiero decir, en general los alumnos tienen un nivel de satisfacción en las dos asignaturas similar a la de años anteriores. No sé si quizás no se ha entendido bien lo que he comentado, que no había un buen nivel de satisfacción, sobre todo por parte del profesorado en general. Que no se hemos encontrado con diferencias con lo tradicional. Bueno, que no ha habido un aumento, un incremento significativo. Sí, efectivamente. Si este cambio hacia la convergencia europea debemos suponer que mejora la calidad de la experiencia educativa, lo que encontramos es que es similar. Yo creo que esto, de alguna manera, está ligado a lo que había comentado anteriormente, a que los alumnos siguen sin ser conscientes de que están en otro marco de formación basado en el aprendizaje autónomo. Y por lo tanto siguen haciendo poco uso de las tutorías presenciales, y ellos realmente lo que perciben es que sigue habiendo unas clases magistrales, que la única diferencia es que ahora mismo pueden descargarse determinados contenidos a través de herramientas virtuales, pero tampoco tienen esa capacidad digamos, de contrastar las experiencias anteriores con las actuales, y puesto que ellos prácticamente siguen haciendo lo mismo, que es pocos días antes del examen pegarse un atracón de estudio de los contenidos teóricos, realmente no llegan a apreciar y a valorar el cambio de enfoque. Por eso yo decía que es muy importante que exista una complicidad en el proyecto del aprendizaje autónomo por parte de profesores y por parte de alumnos, porque si no, por mucho empeño y por mucho que haya por parte del profesorado, los alumnos no son capaces de engancharse a ese proyecto. Gracias, Julia. Gracias, Lole. Es el turno de Karim. De policía, ¿te refieres a que dificultades para que algunos docentes acepten las tutorías virtuales? Respondía que piensa que su papel es de policía y no de educador. No lo sé, yo estoy hablando sobre todo de las tutorías virtuales específicamente por correo electrónico. Las tutorías por correo electrónico son muy poco utilizadas por parte de los alumnos, y en general yo encuentro que los profesores prefieren que la tutoría sea presencial. Estoy hablando, ya insisto, básicamente de contextos de educación presencial, ¿no? Y que prefieren en general la tutoría presencial frente a la tutoría virtual. No entiendo bien a lo que comenta lo del tema de papel de policía. En la universidad quizás estamos hablando ya de personas mayores de 18 años, de 20, que en principio se supone que además son libres de ir o no a clase en la mayor parte de las asignaturas. Yo creo que sobre todo la calidad de la interacción con los alumnos es muy distinta en un correo electrónico que en una tutoría presencial. Doctora Julia, ¿me escucha? Sí, en función de que nos quedan 12 minutos nada más y todavía están en turno Alfredo, Antonio, Jonathan, Fernando y Carlos Bravo, solicitaría que podamos manejar estos 12 minutos para que todos los que pidieron la palabra y tienen el derecho a la palabra puedan hacer su pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ajá, bueno. Primero me gustaría felicitarte por la ponencia, me encantó. Lo que me gustaría saber es qué opinas sobre la siguiente reflexión. Para mí, creo que parte de la dificultad de que algunos docentes rechacen las tutorías virtuales responde a que piensan que su papel es de policía o supervisor y no de educador. Parten del principio de que otro puede ser el que actúe por el estudiante, dado por sentado y emitiendo un juicio sin bases reales. Asimismo,
Como las formas de control cambian, ya que en la presencialidad, al estar frente al sujeto, se puede ejercer un control casi que total, situación que en el mundo virtual no ocurre, considero que esta pérdida de empoderamiento es parte del problema de rechazo. La otra parte, para finalizar, es el compromiso y el esfuerzo que requiere el trabajo bajo entornos virtuales, lo cual en algunos países no es remunerado como se merece, y esto me imagino que impacta en su aceptación. Muchísimas gracias, doctora. La segunda razón, estoy totalmente de acuerdo con usted, no está reconocido ni valorado, y por supuesto en absoluto está remunerado, pero ni siquiera está valorado desde un punto de vista, digamos, simbólico o moral, este esfuerzo adicional que tiene que hacer el profesorado para utilizar estas nuevas tecnologías y las herramientas virtuales, y eso ya de alguna manera favorece el rechazo por parte de un sector del profesorado. Con respecto a la labor de policía, no, por lo menos mi experiencia en la universidad aquí en España no detecto tanto esto. Insisto en que ya, digamos, yo no he visto que se ponga en cuestión la identidad del alumno, sino que simplemente realmente los profesores prefieren, en general, digo, atender a los alumnos de forma en vivo y en directo, de la manera que sea el alumno el que dé la cara, pero no porque pueda haber un problema de falsa identidad, sino porque haya ese compromiso mayor de decir yo soy capaz de ver en persona al profesor y explicarle qué dificultades estoy teniendo, porque sí que hay un trabajo detrás, mientras que para simplemente enviar un correo electrónico diciendo, o por ejemplo, porque no ha habido a clase, simplemente para de alguna manera hacer que trabaje el profesor por ti, esto dicho de una manera simplificadora, pero algo así, pues es más fácil a través del formato de correo electrónico. En cualquier caso, hay otro tipo de experiencias de tutoría virtual que sí se van pareciendo un poco más a la presencial, sea el chat, mucho mejor con voz y mucho mejor con vídeo. Entonces esa es mi apuesta, que la interacción con el alumno es importante, que donde pueda ser presencial lo sea, y donde no, la experiencia siguiente más cercana posible a la experiencia presencial. Insisto que el tema de la identidad quizás sea más importante, a lo mejor a otros niveles más inferiores, pero que en la formación universitaria al menos yo no he detectado recelos por parte del profesorado. Luego estamos hablando ya de adultos, ¿no? De gente ya, vamos, mayor. De acuerdo. Hola, Graciela. Sí, yo creo que sí, que el aprovechamiento y valoración de las nuevas tecnologías de la comunicación en clases semipresenciales, si no en el corto ni en el mediano plazo, seguro que se van a revalorizar. Porque yo creo que cuando la experiencia del contacto virtual mejore en calidad, y ahora ya hay muchas más herramientas que hacen que esa interacción sea mucho más viva que antes, porque antes solamente teníamos el correo electrónico y poco más, y con mucho un chat, pero ahora hay muchas herramientas que son gratuitas y donde esa interacción es muy directa y muy viva y por lo tanto de mucha mayor calidad. Entonces esto yo creo que sí que va a permitir que se revalorice el uso de estas tecnologías y sobre todo, como tú muy bien dices, en clases semipresenciales, porque yo creo que en esas clases semipresenciales hay una sinergia, una realimentación positiva entre lo bueno del contacto presencial y lo bueno del trabajo autónomo. Y entonces una se realimenta a la otra. La clase magistral es de más calidad porque el alumno ha trabajado y el trabajo del alumno es mejor porque en la clase magistral ha sido capaz de entender mejor las claves que le ha dado el profesor. Entonces se realimentan mutuamente. Yo creo que el formato de clase semipresencial definitivamente va a ser una clave en el futuro. Doctora, tiene escrita usted la pregunta de Antonio un poquito más arriba que la de Graciela, por favor. A ver, un momentito, disculpen que lo... Antonio, actualmente hay más concepto de que el profesor tiene que educar al niño. Sí, bueno, estoy de acuerdo con usted. La educación no es una tarea exclusiva del profesor y evidentemente hay muchas actitudes que
que se desarrollan desde entornos previos al propio sistema educativo, como fundamentalmente en la familia, y que cuando no se desarrollan actitudes, digamos, de responsabilidad, de trabajo autónomo, etcétera, en la familia resulta mucho más complicado, ¿no? Que después en el sistema educativo le exijamos unas habilidades que su familia no ha desarrollado. ¿A quién debería qué pregunta es la que me pueden secuenciar por favor las preguntas? Ya intento ser muy breve. Jonathan, Fernando y Carlos Bravo son los 3 que faltan, doctora. De acuerdo. Bueno, y si no están ni Jonathan, ni Fernando, ni Carlos Bravo, podemos terminar aquí. ¿Qué le parece a usted? Bueno, aquí la pregunta de Carlos. A ver. Allí pregunta de Fernando y de Carlos. Muy bien. Muy bien. Vale, a ver. ¿Cuál es el nivel de preparación de los profesores que trabajan en dicha experiencia en el área didáctica? Es decir, a ver. Es decir, ¿tienen cursos en formación pedagógica? Bueno, ahora mismo es obligatorio desde hace ya muchos años para la formación en la universidad realizar un curso de adaptación y de formación pedagógica. Ahora actualmente este nivel de formación pedagógica ha aumentado desde 1 año a 2 años y es un máster obligatorio para dar clase en el nivel de instituto. Sin embargo, en el caso de la universidad, estos másteres en formación pedagógica no son necesarios, no son obligatorios en España. Y quizás sí sería conveniente, sí sería necesario que de la misma manera que se exigen en el nivel de secundaria, de alguna manera también se exigiera o se complementara cierta formación pedagógica en el nivel universitario, que efectivamente no es obligatorio en la enseñanza universitaria. Está valorado el profesorado que realiza formación pedagógica, supone pues toda una serie de puntos en su baremo y en su currículum, pero no es un requisito obligatorio. Y ¿qué pregunta me falta? La de Fernando, ¿no? La de Fernando, doctora. ¿Perdón? La de Fernando le falta. ¿Utilizan trabajos colaborativos virtuales como elemento didáctico y evaluable? ¿Hay proyectos de ello hacerlo en caso de que no sea así? ¿A qué se refiere con trabajos colaborativos virtuales? Por ejemplo, encargar a los alumnos un trabajo en equipo, por ejemplo. Un trabajo en grupos, sí. Sí, pero yo tengo experiencia de ese tipo de trabajos en equipo en el formato presencial. Y en el formato presencial me siento muy cómoda. Por ejemplo, en el máster de gestión fluvial tenemos una semana intensiva donde profesores y alumnos estamos juntos de 8 a 10 horas diarias y donde donde realmente en tiempo real los alumnos por grupos hacen un trabajo bajo nuestra dirección, la dirección de los tutores. Ahí la interacción es tan intensa que es imposible que salga ningún alumno sin estar absoluta y perfectamente evaluado acerca de qué contribución original está haciendo al trabajo en grupo, qué sabe, qué es lo que no sabe, si sabe mucho pero no sabe expresarlo bien, si sabe expresarlo bien pero tiene lagunas de conocimiento. Es decir, es tan intensivo la inmersión de profesores y alumnos en ese trabajo en grupo que la calidad de la evaluación está garantizada, simplemente por contacto, por inmersión directa. En el caso del formato virtual, a mí me da un poco más, me resulta más complicado el trabajo en grupo porque me resulta más difícil valorar bien la contribución relativa de los distintos alumnos. Y todos sabemos que hay alumnos que son mucho más trabajadores, etcétera, y alumnos que se aprovechan un poco del trabajo de los demás. Entonces ahí sí que hay que complementarlo con un trabajo individual para realmente, después yo creo, ser justos en la evaluación. Bueno, doctora, le agradecemos mucho, doctora Julia, en nombre de todos los organizadores de este primer congreso virtual de e-learning, en nombre de Fernando, de Sergio y de Claudio,
Y especialmente yo tengo que agradecer a Mar Miratía, que hoy me ha dado una mano en esto de moderar y de poner un poco de orden, especialmente en esta parte final de las preguntas donde todos quieren preguntar. Le agradezco mucho, doctora, y nos estamos viendo. Pues muchas gracias a todos ustedes por su interés, por su atención y por esta interacción también con sus preguntas y sus reflexiones y aportaciones que también han sido muy enriquecedoras para mí. Gracias de verdad a todos ustedes. Los datos de contacto de la doctora van a estar en las actas del Congreso, así que los podemos buscar en la página luego. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en próximas conferencias. Gracias a todos. Invito a los presentes a salir de la plataforma, así podemos comenzar la grabación de la misma. Gracias.